En el presente trabajo vamos a abordar temas referentes al positivismo y su aplicación en el derecho. Asimismo, se podrá contribuir a diferenciar las tesis positivistas con un caso práctico, como lo es el de las competencias del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y la controversia en las competencias asignadas a la Policía Nacional del Perú. Pues con los decretos legislativos 1592, 1604, 1605, 1611, estos estarían vulnerando las competencias de la institución del Ministerio Público. Posteriormente se elaborará una propuesta de inconstitucionalidad sobre dicha norma, teniendo como soporte para el análisis del caso de las tesis y teorías ius positivistas y la crítica del realismo jurídico, como el positivismo incluyente y crítico de Kelsen, Hart, Ferrajoli y Rose respectivamente. Para el análisis del caso primero vamos a ver las competencias del Ministerio Público en la Fiscalía de la Nación. Estas están establecidas en como primera norma jurídica la Constitución Política del Perú, que en su capítulo 10 establece las competencias sobre el Ministerio Público. Específicamente el artículo 159 nos señala las atribuciones. El artículo 158 tenemos que el Ministerio Público es autónomo, el fiscal de la Nación lo preside y es elegido por Junta de Fiscales Supremos. El cargo del fiscal de la Nación dura 3 años y es prorrogable por reelección. Sobre las atribuciones del Ministerio Público, corresponden al Ministerio Público promover de oficio o a petición de parte de la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia, representar en los procesos judiciales a la sociedad, conducir desde su inicio en la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Esta función vamos a destacarla porque sería la controversia, parte de la controversia. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla y ejercer iniciativa en la formación de las leyes y dar cuenta al Congreso o al Presidente de la República de los vacíos o defectos de la legislación. Bueno, vistas las funciones, también debo traer a colación la Legislativo 52, donde reglamentan las competencias y funciones del Ministerio Público. Bueno, dicho esto, hacemos referencia al informativo de la revista web de RPP, en la cual señalan que la Fiscalía presentó una demanda de inconstitucionalidad contra 4 decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo, en el cual se trata de decretos que facultan a la policía a realizar la investigación de un delito desde el conocimiento de la noticia criminal, entre otras medidas. Para el Ministerio Público existe una vulneración de sus competencias, tal como lo señalaba en el ítem, en el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú. En un comunicado, el titular del Ministerio Público alegó que los decretos 1592, 1604, 1605 y 1611 vulneran las competencias de su institución, ¿no? Los casos fueron analizados por una comisión de expertos y pues durante 4 meses bajo la coordinación del fiscal supremo se emite esta demanda a los decretos antes mencionados. Para ello, hacemos una pequeña descripción de los decretos. Que el decreto legislativo 1592 establece que la policía también prevendrá, investigará y combatirá el tráfico ilícito de drogas y también investigará este delito en todas sus manifestaciones. El decreto legislativo 1604 modifica las funciones
institucionales de la policía para que puedan asumir y realizar la investigación del delito desde el conocimiento de la noticia criminal, comunicando al Ministerio Público en concordancia con el Código Procesal Penal y las leyes en materia, ¿no? Y el decreto legislativo 1605 que modifica 30 artículos del nuevo Código Procesal Penal para permitir que la policía realice diligencias de investigaciones preliminares por cuenta propia. Y por último, el decreto legislativo 1611, que permite que la policía realice investigaciones en casos de delito de extorsión y otros conexos, además de establecer que el Ministerio Público tenga la función de conducir la pesquisa y controlarla jurídicamente. En ese sentido, vemos que la vulnerabilidad sobre las competencias y funciones o atribuciones también al Ministerio Público están siendo vulnerados, puesto que él menciona que la Fiscalía de la Nación es quien debe actuar desde el inicio de la investigación del caso. El positivismo excluyente de Kelsen. Si bien la teoría pura del derecho fue su producción científica más notable, Kelsen fue un autor prolijo que durante casi 7 décadas se ocupó de otros ámbitos distintos a la filosofía y a la teoría del derecho. Representante genuino del positivismo. Partió de los presupuestos neocantianos para describir la teoría pura del derecho. Se propuso construir una auténtica ciencia del derecho, creando su propio objeto, separando las normas de los hechos. Sostenía que el derecho es la ciencia de las normas y una orden de la conducta o reino del deber ser. Para Kelsen, la validez del derecho no puede hallarse en un pacto o contrato social, ni en el reconocimiento de los destinatarios, ni en la mera constatación de quien emitió la orden. Esto es un hecho, sino en otra norma, es un deber ser. La validez de una norma se deriva de su correspondencia con otra jerárquicamente superior, que a su vez se fundamenta en otra norma hasta llegar a la norma última que fundamente el resto del sistema y que sirve de fundamento a la primera obligación positiva. El positivismo incluyente o metodológico de Hare. El propósito de Hare no es dar una definición de derecho, en el sentido además de una regla según la cual se puede poner a prueba la corrección del uso de la palabra. La existencia de un sistema normativo presupone la unión de reglas primarias y secundarias que den cuenta del elemento organizativo e institucional. Estas reglas secundarias se ocupan de las reglas primarias y cumplen respecto de ellas funciones básicas de cambio, de adjudicación y de reconocimiento. Aquí nos interesa fundamentalmente la regla del reconocimiento. El positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli es lo que hace posible, obliga a considerar el nuevo plano del análisis, es el constitucionalismo contemporáneo, la existencia de constituciones rígidas. La solución se daría en el interior del más estricto positivismo jurídico, que dentro del más estricto positivismo el contenido de las constituciones no tiene límites éticos ni jurídicos objetivos y queda librado a la voluntad decisionista de las ocasiones asambleas constitucionales. Rawls rechaza toda interpretación reduccionista de las normas que pretende reducirlas a proposiciones descriptivas calificadas por no tener un emisor ni un receptor y que se dividen en autónomos heterónomos y autónomos heterónomos. Bueno, del realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo, pues si por realismo jurídico se entiende una teoría para la cual el derecho no consiste en normas, sino en algún tipo de hechos, como por ejemplo las conductas de los jueces y otros funcionarios, entonces Rawls ciertamente no es un realista. Para Rawls el derecho es un conjunto de normas y las normas son directivas, prescriptivas, que pertenecen a una categoría semántica distinta de las proposiciones descriptivas. Por consiguiente, Rawls rechaza
toda interpretación reduccionista de las normas que pretende reducirlas a proposiciones descriptivas de ciertos hechos, como por ejemplo predicciones de futuras sentencias judiciales. Sobre la propuesta de inconstitucionalidad, tenemos que la ley que prima en la dirección de nuestro país es la Constitución Política del Perú. De ella tenemos los artículos 166 y 158, establecen claramente las funciones que rigen a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. Bajo los decretos legislativos aprobados, se estarían duplicando y vulnerando algunas funciones que le competen estrictamente y por primacía a la Fiscalía de la Nación. Ello no garantizaría una correcta administración de la defensa de la legalidad, de los derechos humanos y de los derechos del ciudadano y de los intereses públicos. La representación de la sociedad en juicio para los efectos de defender a la familia y al interés social como tal, así como también para velar la moral pública. Las conclusiones. El positivismo del derecho para Kelsen es la norma fundamental. Para Hart es la regla del reconocimiento. Es una práctica social que establece que las normas que satisfacen ciertas condiciones son válidas. Sin embargo, Ferrajoli propone una definición formal o estructural de los derechos fundamentales en los siguientes términos, que son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos, en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una norma jurídica y por estatus la condición de un sujeto prevista a sí mismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y o autor de actos que son ejercicio de estas. Para Rawls, el derecho es un conjunto de normas y las normas son directivas, prescripciones que pertenecen a una categoría semántica distinta de las proposiciones descriptivas. Gracias.